¿Cómo sería una sociedad comunista? ¿En qué consiste la expropiación? ¿Por qué puede ser preferible a la organización social actual? Hola, soy Amílcar París Mandoki. Gracias por acompañarme a Filosofía de la Historia. En esta cápsula veremos el libro titulado La conquista del pan de Piotr Kropotkin. Veremos en qué consiste el anarcocomunismo, cuáles son sus objetivos y sus argumentos, y vislumbraremos en qué consiste la sociedad que propone. Así que, comencemos de una vez. Kropotkin comienza este libro exaltando los logros de la humanidad. Manifiesta todas las riquezas que hemos logrado mediante infraestructura, desarrollo agrario y conocimiento científico. Como humanidad, hemos acumulado un gran capital, esto es, trabajo acumulado, y este nos ha permitido elevar la productividad del trabajo presente y futuro a tal grado que el trabajo de pocos puede satisfacer las necesidades de muchos. Además, mientras las sociedades de cazadores-recolectores requerían de millas cuadradas para alimentar a un pequeño grupo, gracias a que hacemos un uso más intensivo de la naturaleza mediante la agricultura, con un espacio mucho menor podemos alimentar a muchas más personas. Pero, pregunta Kropotkin, ¿por qué vemos tanta miseria a nuestro alrededor? ¿Por qué ese trabajo penoso y embrutecedor de las masas? ¿Por qué esa inseguridad del mañana, incluso para el trabajador mejor retribuido, a pesar de las riquezas heredadas del ayer y de los poderosos medios de producción que darían a todos bienestar a cambio de algunas horas de trabajo cotidiano? Haciendo referencia a los socialistas, afirma que los medios de producción, por ejemplo, la tierra, las minas, las carreteras, las máquinas, la comida, las viviendas, la educación y el conocimiento, han sido acaparados por la minoría. Mientras tanto, a las mayorías se les han quitado los medios de subsistencia, de tal modo que en lugar de que trabajen para satisfacer sus necesidades, tengan que trabajar para producir ganancia a los dueños de los medios de producción a cambio de un pago no proporcional. Si nuestra riqueza es producto del trabajo de tantas generaciones pasadas que han sometido a la naturaleza y descubierto sus secretos, Kropotkin pregunta, ¿con qué derecho puede alguien ahora reclamar que algo de esto es suyo y no de otros? Los medios de producción son producto colectivo, son hechos por la humanidad en general, por lo que deberían ser también propiedad colectiva. Pero si los que los crearon, sus hijos, nietos y bisnietos, reclamaran sus frutos, serían sometidos violentamente. Cualquier distribución por mérito sería falsa, pues no se puede medir la contribución individual. Todos hemos trabajado según nuestras capacidades y todos necesitamos lo que se ha producido. Por eso, todo debe ser de todos. En el actual régimen de producción, los instrumentos y medios de producción se someten a la ganancia. Los trabajadores no pueden comprar lo que produjeron, por lo que el capital necesita hacer guerra para expandir su mercado. Esto muestra que la propiedad privada de los medios de producción impide que estos sean explotados de una manera eficiente. Para mantener este sistema de privilegios, explotación e ineficiencia, se crea una burocracia corrupta y una doble moral plagada de mentiras para educar a los niños. Por un lado, se enseña una narrativa del bien y el amor al prójimo, pero en cuanto a alguien se le ocurre poner en práctica un principio de ayuda mutua, se le advierte que estos sentimientos solo son buenos en los libros de poesía, pero no en la vida. El segundo capítulo se titula El bienestar para todos, anteponiéndose a otras posturas comunistas y anarquistas que aclamaban el derecho al trabajo o el derecho al producto íntegro del trabajo. ¿Cómo es posible el bienestar para todos? Kropotkin lo explica con argumentos que no solo no han perdido su relevancia, sino que con el paso del tiempo se han vuelto más contundentes. El primer argumento es que una tercera parte de la población, afirmaba Kropotkin,
produce lo suficiente para todos. A diferencia de lo que decía Malthus, nuestra capacidad productiva aumenta más rápidamente que nuestra capacidad reproductiva. Este aumento de las fuerzas productivas podría llevar a que los sueldos aumentaran y las jornadas de trabajo disminuyeran. Pero la actual organización del trabajo es incapaz de hacer un uso eficiente de las fuerzas disponibles. Por ello, aumenta el número de ociosos e intermediarios, destruye parte de la producción para crear una falsa escasez y crea artículos de lujo que satisfacen las mismas necesidades con trabajo excesivo. Además, construye armas, ejército, burocracia opresora y propaganda. La raíz de todo esto es la propiedad privada del capital, la cual busca solo la generación de ganancia, y por ello es necesario que los instrumentos de producción construidos, edificados, fabricados e inventados por nuestros antepasados sean propiedad común, y así saquemos un mayor beneficio de ellos. Esto se logra mediante la expropiación, que no significa otra cosa sino devolver a la comunidad todo aquello que sirva para conseguir el bienestar. Y ni mediante el cambio legislativo, ni mediante una revolución política se puede lograr. Es necesaria una revolución social. ¿En qué consistiría esta revolución? El inicio se asemejará a todas las anteriores: grandes movimientos, barricadas y escaramuzas. Pero solo después de la derrota de los antiguos gobiernos comienza la obra real de la revolución. Kropotkin critica que las revoluciones de 1848 y 1871 solo fueron insurrecciones, pues destruyeron a los gobiernos, pero los representantes de las distintas ideologías solo se juntaron en consejos para recibir salarios, discutir entre ellos soluciones y acusarse mutuamente de reaccionarios. Mientras estas llamadas revoluciones políticas se desgastaban en demagogia, el pueblo esperaba pacientemente. Sus ingresos se veían afectados y terminaban peor que antes. La revolución del 48 no logró realizar el derecho al trabajo. La Comuna de París fue incapaz de alimentar a sus trabajadores. Lo que hay que hacer inmediatamente después de que los poderes dominantes han sido derrotados es reclamar el derecho a vivir y repartir entre todo el mundo los medios de existencia de que dispone la sociedad. Mientras haya comida, nadie debe pasar hambre. Mientras haya tiendas de ropa, nadie debe pasar frío. Mientras haya casas vacías, nadie debe carecer de vivienda. Antes de decirle al pueblo cuáles son sus obligaciones, la revolución debe satisfacer sus necesidades. Por ello, esta no se hace mediante parlamentos, sino mediante la posesión efectiva de todo lo necesario para el bienestar. Y es que el derecho al bienestar no es el derecho al trabajo de la Revolución del 48, pues este era el derecho a ser un esclavo asalariado y explotado. No, el derecho al bienestar es el derecho al hogar, a la comida y a disfrutar del arte y de la ciencia. Hubo un tiempo en el que una familia de campesinos podía considerar que lo que cultivaba, las prendas que tejía y las casas que construía eran productos de su propio trabajo. En ese entonces, tal concepción ya hubiera sido errada, pero hoy en día ya no es posible afirmar un origen individualista de la producción, pues la interdependencia entre sus distintas ramas es demasiado evidente. Por ello, tanto la distribución capitalista de la producción por medio del salario, como el ideal colectivista que busca remuneración proporcional a las horas de trabajo suministradas, no son justificables. Cualquier sistema de salarios es incompatible con la abolición de la propiedad privada, no solo por lo antes mencionado, sino también porque su origen viene de la apropiación personal del suelo y los instrumentos de la producción. Por ello, para un nuevo sistema de producción se necesita un nuevo sistema de remuneración y de consumo. En el tercer capítulo, Kropotkin aterriza lo que es el comunismo anarquista. Esto no es otra cosa, sino la abolición de la propiedad privada. Pues el comunismo lleva a la anarquía y la anarquía lleva al comunismo.
El individualismo y la búsqueda de la igualdad eventualmente llevan al comunismo y al anarquismo. Este individualismo ha surgido de la protección que buscaban las personas contra los poderes del capital y del Estado. Cada paso avanzado por las revoluciones limita al gobierno, marcando una tendencia a desaparecerlo. Esto lleva a un punto de contradicción. Buscar un gobierno que obligue a la obediencia del individuo sin dejar de ser un sirviente de la sociedad. La tendencia a limitar el gobierno lleva a su desaparición, a liberarse del gobierno, sustituyéndolo con contratos libres entre individuos y grupos, a reemplazar la ley con acuerdo mutuo y con hábito, pues cada uno de nosotros siente la necesidad de buscar apoyo, cooperación y empatía de los vecinos. Incluso dentro del capitalismo se observa esta tendencia tomando la forma de instituciones públicas, bienes y servicios públicos y bienes privados de uso libre a pago por suscripción. Servicios que antes se cobraban por unidad, como el transporte, se vuelven de suscripción. Servicios que antes eran de suscripción, como los bomberos o los caminos, se vuelven públicos. En los servicios públicos, como las bibliotecas, los parques, las banquetas o los servicios de emergencia, no se pregunta a quien quiera usarlos qué contribución ha hecho a la sociedad para merecerlos. Estos servicios están disponibles para quien los necesite. Sin embargo, Kropotkin entiende que esto es difícil de ver. Todos hemos sido amamantados con prejuicios acerca de las funciones providenciales del Estado. Toda nuestra educación, desde la enseñanza de las tradiciones romanas hasta el Código de Bizancio, que se estudia con el nombre de Derecho Romano, y las diversas ciencias profesadas en las universidades, nos aleccionan para creer en el gobierno y en las virtudes del Estado-Providencia. Las bibliotecas están llenas de justificaciones del Estado. Los periódicos están repletos de discusiones entre políticos. Los medios hacen parecer que el gobierno es lo más importante. Solo de manera superficial se trata el día a día de las personas que viven y mueren, trabajan y consumen, sufren y piensan más allá de los políticos. Esta es la realidad. El Estado es solo una parte infinitesimal de los asuntos de toda una sociedad. La cotidianidad se basa en la confianza mutua, no en el gobierno. Nuestras interacciones diarias no tienen en la mira a la policía y al ejército, sino el cumplir la palabra y no manchar la propia reputación. Por ello, dice Kropotkin, a cada fase económica corresponde una fase política, y no podrá tocarse la propiedad si no se encuentra al mismo tiempo un nuevo modo de hacer política. En lugar de tener leyes creadas por los representantes que no conocen los asuntos sobre los cuales legislan, debemos buscar soluciones mediante el libre acuerdo. Debemos organizar delegaciones cuyo propósito no sea legislar, sino establecer propuestas de acuerdo, y estas delegaciones deberán regresar con quienes las mandaron y ver si tales acuerdos son aceptados o no. ¿Por qué expropiación? En el cuarto capítulo, Kropotkin explica que lo que se busca con la expropiación es que cada quien pueda aprender un oficio y pueda ejercerlo libremente sin tener que darle al dueño de los medios de producción una parte mayoritaria. Si alguien puede ejercer su oficio libremente, no tendrá necesidad de vender su fuerza de trabajo por un salario que solo representa una parte del total de lo que produce. Eliminar así la explotación lleva no solo a eliminar la pobreza, sino también a eliminar la riqueza exclusiva de las minorías, pues ésta se basa en la misma explotación. En el capitalismo, la riqueza consiste en conseguir pobres, hacerlos producir, pagarles una fracción de lo que producen y encontrar el momento adecuado en el que el Estado te ayude a incrementar lo que has acumulado. Así, la eliminación de la explotación no solo marca el objetivo de la expropiación, sino también su límite. Esta debe llevarse a cabo sobre todo aquello que permita a alguien apropiarse del trabajo ajeno. Esto significa que lo que debe expropiarse son los medios de producción, el capital en general, y no la ropa o la comida de algún individuo. A Kropotkin no le preocupa expropiar de más, sino expropiar de menos.
ya que el funcionamiento de la economía es tan interdependiente que en una expropiación parcial tenderá a revertirse. Por ejemplo, si se expropiara solo el campo, la ciudad lo explotaría mediante un comercio injusto, impuestos excesivos y mercancías industrializadas excesivamente caras. Esto resulta profético cuando observamos cómo en México, tras la Revolución, la distribución ejidal de la tierra no fue acompañada por cambios similares en otras ramas productivas. Esto llevó al empobrecimiento del campo y la población rural en general. Si, por otro lado, se expropiara a la industria, pero no el comercio ni el campo, no habría mercado ni materias primas para producir. Y si se expropiaran ambos, industria y campo, pero no a los mercaderes y especuladores, se detendría el intercambio y la producción. La expropiación de medios de producción debe incluir a todos los medios de producción. Por eso, además del campo, la industria y el comercio, la expropiación debe incluir los medios de producción de la fuerza de trabajo. Esto es, la comida, la ropa y la vivienda. Kropotkin dedica a cada uno de estos un capítulo, comenzando el quinto con la comida. Para ello, vuelve a mencionar las revoluciones francesas de 1789, 1830, 1848 y 1871, en las cuales quienes tomaban el poder se dedicaban a tener discusiones sobre la estructura administrativa del Estado, pero no sobre el pan. Estas revoluciones fallaron porque los revolucionarios no podían alimentar a los trabajadores, y aunque en la Comuna de París sí se establecieron cocinas comunales, esto sucedió demasiado tarde. En cada una de estas revoluciones, la miseria de los trabajadores permitió a los burgueses comprarlos como soldados para restablecer el status quo. Por ello, Kropotkin afirma que la revolución tiene que asegurar alojo, comida y ropa para todos. El asunto del pan debe ser el primer asunto que se debe resolver, y es que aquí se muestra la radicalidad de Kropotkin. Para él, la política es superficial, la raíz de toda opresión es la pobreza del pueblo. En otras palabras, el hambre es lo que lleva a alguien a dejarse oprimir. Ahora, Kropotkin dice que para poder satisfacer las necesidades de todo el mundo deben dejarse de producir los lujos para la gente más acaudalada. Tengo que mencionar que esto ya no es tan cierto como lo era en ese entonces. De hecho, hoy en día no falta comida para alimentar a todo el mundo. El hambre no es un problema mayormente productivo, sino un problema mayormente distributivo. Sin embargo, habría que tomar en cuenta los problemas en emisiones de carbono de producir ciertos alimentos sobre otros, así como la pobreza y el hambre provocadas por el cambio climático. Bien, Kropotkin resalta que la característica fundamental del capitalismo es el trabajo asalariado. Tal cosa es tan esencial que, dice, los capitalistas estarían dispuestos a dar una serie de concesiones como repartir una parte de los beneficios obtenidos o establecer salarios dependientes de las ganancias obtenidas con tal de mantener este sistema. De tal caracterización parte para ir en contra del colectivismo, con lo que se refiere a ciertas posturas marxistas, pero que quieren mantener el trabajo asalariado. Kropotkin afirma que el colectivismo solo sustituye al capitalista por el Estado, pero mantiene el trabajo asalariado y además distingue entre trabajo simple que merece menos salario y trabajo complejo que merece más salario. Un sistema así es insostenible porque requiere represión y no asegura la alimentación. Esto lleva a conflictos internos que favorece a que los reaccionarios regresen al poder. En oposición a esto, si la revolución es anarcocomunista, Kropotkin afirma que se expropiarán todas las reservas de comida, haciendo un registro de lo obtenido. Esta comida será distribuida de acuerdo a las necesidades inmediatas y no de acuerdo a teóricos encerrados en cuatro paredes, en medio de libros o en oficinas de un ayuntamiento. ¿En qué se basará la organización del disfrute de los alimentos en común? Para responder esto, Kropotkin refiere a las comunas campesinas europeas. En ellas, cuando había suficiente,
todos tomaban lo que necesitaban, mientras que cuando había escasez se dividía lo que se tenía según las necesidades. Kropotkin afirma que el pueblo es justo y que sabrá repartir la mejor comida a los enfermos primero y luego a los niños y luego a los ancianos. Kropotkin toma una pausa en la que se muestra optimista en el advenimiento de la Revolución Europea. Espera que esta revolución sea anarcocomunista y que aunque surja primero en un lugar, se dispersará con facilidad a otros. Afirma que si después de una revolución se implanta un gobierno autoritario, éste se encontrará con mucha resistencia, porque querrá centralizar la distribución, lo cual creará muchos problemas. Predice que los campesinos no querrán entregar sus cultivos por pedazos de papel inservibles. Por otro lado, en la propuesta anarcocomunista, una ciudad expropiada dejaría de producir baratijas inservibles y buscará ofrecer productos manufacturados al campo a cambio de comida. La ciudad debería satisfacer las necesidades de los campesinos para que éstos satisfagan las necesidades de los obreros. Muy importante en esta visión es que los trabajadores urbanos trabajen la tierra que expropiarán, pues esto llevará a la mecanización de la producción agrícola. Con el desarrollo de la maquinaria agrícola, el trabajo en el campo dejará de ser un castigo y se volverá un trabajo vigorizante. Cuando este trabajo deje de basarse en la explotación, la creatividad fluirá para aumentar cada vez más su productividad y disminuirá el tiempo necesario para producir los satisfactores de necesidades para todos. Respecto a la vivienda, en el sexto capítulo, Kropotkin inicia con la reflexión de muchos trabajadores. Una casa es construida por trabajadores que no viven ahí. Sí, a quienes la construyen se les paga, pero ese pago viene del plusvalor extraído de otros trabajadores. El valor de las viviendas, además, no solo depende del trabajo que está objetivado dentro de ellas, sino también del que está objetivado en la infraestructura que les rodea, las banquetas, los puentes, los parques, las calles, los museos, las plazas y demás. Por ello, Kropotkin afirma que se tendrán que expropiar las casas y abolir la renta. Cuando la gente tome conciencia, repartirá los hogares y los modificará según la necesidad. Se crearán listas completas de todos los cuartos excedentes para que la gente que no tenga casa pueda habitarlos. Una vez que los albañiles y demás constructores tengan asegurada su vivienda, podrán dedicarse a trabajar para satisfacer de la mejor manera las necesidades de vivienda de los demás. Pero ahora las diseñarían con un enfoque social. Kropotkin recalca que a quienes tengan su propia casa lo suficientemente grande solo para alojar a su familia no serán expulsados de ella. Pero a quienes tienen un cuarto que les sobra o una casa que les sobra y los ponen en renta, sí perderán esa renta. Y quienes habitan ahí ya no tendrán que pagar. Además, dice Kropotkin, quienes viven en enormes casas se acostumbrarán muy rápidamente a hogares más pequeños cuando vean que ya no tendrán sirvientes que les limpien todas las habitaciones que no ocupan. Kropotkin recalca que la expropiación de viviendas deberá realizarse desde abajo, en cada barrio, y no desde una oficina centralizada. Tal oficina no podría hacerlo adecuadamente porque terminaría siendo un centro de poder y por lo tanto de corrupción. Después de repartir los alimentos y las casas, el siguiente paso necesario es el del vestido. Y adivinen qué solución propone Kropotkin en el capítulo 7. Así es, la expropiación. Pero no se trata de quitarle la ropa a la gente. Esta expropiación consistirá en abrir las puertas de las tiendas de ropa y los almacenes para que quien quiera tome lo que necesite. Imagina que de igual manera que con la comida y la vivienda, surgirán en cada calle y cada barrio inventarios de lo disponible para repartirlo de acuerdo a las necesidades y apartando las ropas más lujosas para los enfermos. ¿Cómo se puede lograr este bienestar para todos? Kropotkin comienza el octavo capítulo afirmando que el objetivo de los capitalistas y la producción mercantil es incrementar las ganancias y la productividad. En ese sentido, y buscando su propio beneficio, han aumentado la productividad del trabajo. Sin embargo, no se les podría pedir que satisfagan las necesidades de la sociedad en su conjunto.
El régimen capitalista requiere explotar a los trabajadores, haciéndolos producir cosas de mala calidad que ellos mismos puedan consumir con el mínimo salario que se les paga. Además, para que los trabajadores en los países más ricos tengan algún tipo de bienestar, es necesario que estos países exploten a los países más pobres. Por ello, Kropotkin afirma que el problema, a diferencia de lo que afirma Marx, no es que el plusvalor pase de los trabajadores al capitalista. El verdadero problema es el plusvalor en sí, porque la producción de plusvalor implica que hay gente obligada por el hambre a vender su fuerza de trabajo por una parte mínima de lo que esa fuerza produce o puede producir. Para ser justos con Marx, él sí sabía que esto era un problema y lo había escrito en los manuscritos del 44, pero Kropotkin no los había leído porque no se publicaron sino hasta los 30. En lo que ambos definitivamente concuerdan es en que el problema se va a mantener mientras que exista la propiedad privada de los medios de producción. Este modo de propiedad orienta la producción hacia la ganancia, no hacia la satisfacción de necesidades de la mayoría. Y siempre será de este modo, pues para que la sociedad en su conjunto sea el fin de la producción, ésta debe expropiar todo aquello que sirva para producir aquello que le procure el bienestar. Esto incluye la tierra, las fábricas, las minas y los medios de comunicación. Kropotkin realiza cálculos de acuerdo con la productividad a finales del siglo XIX de cuánto tiempo se necesitaría de trabajo si éste estuviera orientado a la satisfacción de necesidades y no a la producción de ganancias. Un hombre que trabaje 60 jornadas de 5 horas podrá proveer alimentación a una familia de 5 por un año completo. Con 28 a 36 jornadas podrá hacer una casa. Con 10 jornadas podría hacer la tela que necesite todo el año. En general, con 150 jornadas podría proveer de las necesidades básicas, con lo que le queda el resto del tiempo para cosas como vino, azúcar, café, té, muebles, transporte, etc. De acuerdo con estos cálculos, Kropotkin estima que las personas de los 20 a los 45 o 50 años podrían dedicarse durante las primeras 5 horas del día a trabajar en una de las 3 ocupaciones necesarias que son comida, casa y ropa. Así, tendrían el resto del día para dedicarse a otras ocupaciones como las ciencias y las artes. Cuando se habla de la vida comunista, es un cliché burgués quejarse de la falta de lujos. En el capítulo 9, Kropotkin se enfrenta a esto y comienza de la siguiente manera. El hombre no es un ser que pueda vivir exclusivamente para comer, beber y dormir. Una vez satisfechas las exigencias materiales, las necesidades de índole artística aparecerán apremiantes. La revolución social primero busca asegurar el pan para todos, pero no se termina ahí. También buscará asegurar los placeres del descubrimiento científico y la creación artística. La necesidad del arte es una cuestión general, pero su satisfacción está reservada para la minoría que dispone del tiempo y de las posibilidades de desarrollar sus capacidades intelectuales, es decir, a quienes pertenecen a las clases privilegiadas y a la burocracia del Estado. Muchas otras propuestas comunistas, como los comunistas utópicos, olvidaban que el sentimiento artístico existe tanto en el agricultor como en el burgués. La comuna anarquista buscará satisfacer todas las manifestaciones del espíritu humano, al tiempo que asegure la producción de todo lo necesario para la vida material. Si hoy en día hay niñas y niños que no tienen satisfechas sus necesidades básicas, y en esas circunstancias el ocio es un crimen. Pero después de que se haya asegurado el pan, el ocio es la meta suprema. Satisfacer el lujo depende de los gustos individuales, pero el que las necesidades básicas de la sociedad sean satisfechas durante la jornada de 5 horas permitirá que durante las otras 5 se formen sociedades de todo tipo. En esto, Kropotkin hace referencia a las sociedades científicas, literarias y demás que abundaban en Europa del siglo XIX.
Estas eran agrupaciones voluntarias entre personas que se interesaban por alguna rama del conocimiento y colaboraban sin recibir ningún sueldo. Como se podrían imaginar, pertenecer a estas sociedades era un privilegio de quienes para sobrevivir no tenían que trabajar diariamente una jornada de 10 o más horas en una fábrica o en el campo. Pero a partir de eso, Kropotkin se imagina que en el anarcocomunismo todo mundo podría pertenecer y formar nuevas sociedades que permitan a los autores imprimir sus propios libros. Cuando toda la sociedad disponga de la capacidad de dedicarse a ello y las patentes que someten y aíslan a los inventos desaparezcan, la ciencia y la tecnología avanzará a pasos agigantados. La literatura y el periodismo dejarán de ser negocio y, al igual que la ciencia y el arte, dejarán de servir a los intereses del capital y el Estado. Al respecto, Kropotkin pregunta: ¿acaso alguien que conozca la literatura y el periodismo no anhela una época en que la literatura pueda por fin liberarse de los que la protegían en otro tiempo, de los que la explotan hoy y de la multitud que, con raras excepciones, la paga en razón directa de su banalidad y la facilidad que se acomoda al mal gusto de la mayoría? El verdadero periodismo que buscamos cada vez con mayor desesperación no puede sobrevivir si existe solo para hacer ganancia, para generar clics o para justificar políticas de Estado. El arte del futuro, de quienes habrán vivido la vida trabajadora, no estará destinada a la venta. Este arte, nos dice Kropotkin, será parte integral de un todo viviente, será contemplada y su belleza producirá un efecto benéfico sobre el espíritu. Se mezclará con la industria y con la vida en general. La literatura, la ciencia y el arte se enriquecerán más en cuanto una mayor parte de la población pueda incorporarse a ellos de manera voluntaria por curiosidad y pasión puras. El artista dejará de estar enajenado cuando en lugar de hacer arte para un cliente, lo haga por placer personal o como un gesto para alguien querido. Así, el arte recuperará la gloria que ha perdido. Así se muestra a grandes rasgos la propuesta anarcocomunista de Kropotkin, su fundamento en el bienestar para todos y la expropiación de los medios de producción en sentido amplio como el camino. Sin embargo, esto no es todo. En la próxima cápsula terminaremos de ver la conquista del pan. Veremos los capítulos siguientes en donde Kropotkin detalla cómo sería la organización del trabajo y la organización política en el anarcocomunismo, además de tratar las objeciones y propuestas alternativas. Así que, hasta entonces.